Hola, soy su profesora Raquel de Castro y hoy vamos a hablar del interés compuesto. Vamos a introducir el tema del interés compuesto. Recordando que cuando vimos el interés simple dijimos que el interés es el beneficio que se obtiene por un capital invertido o prestado. Entonces, en el interés compuesto estamos hablando de que el interés compuesto es el interés resultante de una operación en la cual los intereses se capitalizan. El interés compuesto es el que conviene en transacciones donde lo que se desee sea multiplicar el capital invertido y no tocar los intereses. Nos referimos a esto en que capitalizar significa sumar los intereses al capital. Los beneficios se convierten en parte del capital. A diferencia del interés simple, en el interés simple, cuando se obtienen los beneficios, estos no se agregan al capital. Suponemos que se desembolsan y el beneficiario los recibe. Pero en el interés compuesto, en lugar de desembolsar o de entregar los beneficios, los intereses, estos intereses son sumados al capital. Entonces, para poder entender el significado de cada variable que vamos a ir trabajando cuando calculemos el interés compuesto, vamos a ver los siguientes términos. Primero, los periodos de capitalización o conversión. Los periodos de capitalización son los intervalos de tiempo entre dos capitalizaciones sucesivas, o sea, cuando decimos que es capitalizado mensualmente o capitalizado semestralmente, quiere decir que cada mes hay una capitalización o cada semestre, según sea el caso. Por lo tanto, tendremos tantos periodos de capitalización como, por ejemplo, año, semestre, cuatrimestre, trimestre, bimestre, semana, quincena, mes, etc. Por otro lado, tenemos la frecuencia de capitalización, que la vamos a representar con la letra M, que es la cantidad de veces que el interés se capitaliza en el año, en un año. Si nosotros tenemos un periodo de capitalización anual, quiere decir que se capitaliza cada año. Entonces, la frecuencia será 1, que es una vez al año. Si el periodo de capitalización es semestral, que son cada 6 meses, entonces la frecuencia será 2 y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos el plazo del tiempo de la operación, que es el tiempo que dura la transacción, desde que inicia hasta que termina la operación en cuestión. Y trabajamos con el tiempo en años, en meses o días. Pero los meses o días los representamos como fracciones de año. Por otro lado, el número de periodos de capitalización en el plazo de la operación, o sea, durante todo el tiempo que dura la transacción, cuántas veces se capitalizó el interés. Y esto lo vamos a significar con la letra N y va a ser representado por el tiempo multiplicado por la frecuencia de capitalización. Estamos hablando de que si una operación, su plazo son 2 años y la frecuencia de capitalización es mensual, que son 12 veces al año, entonces el número de periodos de capitalización será 2 por 12, 24 veces se va a capitalizar en 2 años. También hablaremos de la tasa de interés nominal anual. Nominal significa que es la tasa que se acordó en la operación y cuando hablamos de la tasa anual es la tasa que se carga al año en la operación. Cuando hablamos de los problemas en matemáticas financieras y presentamos los casos, cuando ustedes ven que se escribe una tasa de un 24% con capitalización mensual, ¿cómo no dice que esa tasa es mensual, ni es anual, vamos a suponer por defecto que es una tasa anual? Una cosa es la tasa
y otra los periodos de capitalización para que no nos vayamos a confundir. Entonces, si tenemos una tasa nominal anual, también podemos hablar de que tenemos una tasa nominal por periodo. Y esa tasa nominal por periodo es la tasa nominal que se carga por periodo de capitalización. Por definición, sería la tasa nominal anual dividida entre la frecuencia de capitalización. Bueno, y tenemos dos definiciones acá. Ya hablamos de lo que es la capitalización, que es el acto de agregar los intereses al capital. Y vamos a iniciar con el valor futuro de un capital o monto compuesto, que al igual que la definición en el interés simple, el valor futuro es el capital inicial más los intereses acumulados en la transacción. En este caso, el valor futuro es el valor del capital final o el capital acumulado luego de sucesivas adiciones a los intereses, y por lo tanto es el valor que ocurre luego de que ya al capital se le han sumado los intereses. Vamos a ver un ejemplito numérico entonces para poder resolver un ejemplo. Y lo primero es que vamos a obtener la fórmula del interés compuesto, del valor futuro. Como todo esto parte desde la fórmula básica del interés simple, vamos a suponer lo siguiente. Como nosotros decimos que el interés compuesto es cuando el capital se le suman los intereses ganados, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si suponiendo un primer periodo, donde nosotros queremos calcular un valor futuro de ese periodo, utilizando la fórmula del interés simple, decimos que el monto o valor futuro es el capital por 1 más. Entonces hablamos de la tasa por el tiempo, ¿se acuerdan? Pero el tiempo en este caso va a ser 1, un periodo. Por lo tanto, estaremos hablando de que el monto será igual a capital por 1 más I, suponiendo que I es la tasa. Cuando vayamos al segundo periodo, como mi capital va a ser el monto, o sea, esta expresión, el capital va a ser esto, este es mi capital, 1 más I por 1 más I, lo que me va dando que el monto en el periodo 2 va a ser capital por 1 más I al cuadrado. En el tercer periodo, nosotros suponemos que este es nuestro capital en el tercer periodo, por lo tanto, el monto es capital, que es esta expresión, por 1 más I. Por lo tanto, en el tercer periodo tendremos que el capital es igual a 1 más I a la 3 al cubo. Por lo tanto, cuando hablamos de n periodos de capitalización, tendremos que el monto o el valor futuro va a ser igual a el capital por 1 más I a la n, siendo esta la fórmula base del interés compuesto, que es la que representa el valor futuro. Esto es valor futuro. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a trabajar con la fórmula del interés compuesto, donde el monto o valor futuro será igual al capital por 1 más I a la n.
Aquí tenemos la fórmula general. De ahí vamos a partir. Vamos a ver un pequeño ejemplo, entonces, donde vamos a decir que determine el monto de 2,000 al 6% capitalizado por trimestre si el tiempo de la operación duró 5 años. Cada vez que resolvemos un problema en la matemática financiera, lo importante es que nosotros podamos identificar cada una de las variables. En este sentido, diremos que tenemos un capital de 2,000, tenemos al 6% capitalizado por trimestre, tenemos una tasa nominal anual que le vamos a denominar J, que es el 6%. Y dice que es capitalizado por trimestre. Por lo tanto, estamos diciendo que los periodos de capitalización son trimestrales. Un trimestre tiene 3 meses. Por lo tanto, tendremos que la frecuencia de capitalización M es 4. El tiempo o el plazo de la operación, estamos hablando que son 5 años, entonces ya podemos determinar cuál es la tasa por periodo, y la tasa por periodo dijimos que es la tasa del año dividida entre la frecuencia de capitalización, y dijimos que N, o la cantidad de periodos que se capitaliza la operación, es el tiempo por el tiempo 5 por la frecuencia de capitalización. Aquí obtendremos que la tasa nominal por periodo es 0.015 y que la frecuencia de la cantidad de capitalizaciones será 20. Por lo tanto, cuando representemos la fórmula, tendremos que como el monto es igual al capital por 1 más I a la N, diremos el capital 2,000, 1 más I 0.015 elevado a la 20. Por lo tanto, el capital nos va a arrojar, el resultado será 2,693,71. Y así calculamos el monto o valor futuro al interés compuesto.